Bien, estamos ahora con José Ugaz, es abogado penalista, muy conocido, y fue procurador anticorrupción, fue el primer procurador anticorrupción, digamos, antes de la caída de Alberto Fujimori. Ha publicado un libro, Caiga quien caiga, que precisamente relata toda esa etapa de la historia de la lucha contra la corrupción en el Perú. José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Libro que se ha presentado el día de ayer, ¿no es cierto? Se ha presentado el día de ayer, efectivamente. Una pregunta que me queda antes de pasar a un tema un poco más actual, digamos. Alberto Bustamante era una persona absolutamente íntegra, honesta. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Era ministro de Justicia de Alberto Fujimori, y él pensaba que Alberto Fujimori, supongo, no estaría comprometido con Vladimiro Montesinos en los actos de corrupción, si no, no podría ser. Y él fue el que te pidió que fueras Bueno, Alberto había sido mi profesor en la universidad y luego desarrollamos una amistad, trabajamos juntos cuando yo hice algunas consultorías para el ILD y luego mantuvimos esa relación. Cuando él nos nombran originalmente, yo creo que él no era consciente, como muchos, de que Fujimori estaba involucrado en los niveles en los que otros sostenían respecto de Montesinos. Pero en la última etapa, digamos, cuando ya él me pide que asuma el encargo de la Procuraduría, yo recuerdo haber ido a su casa en más de una oportunidad y salíamos a conversar a la calle, porque él asumía que efectivamente ya sus teléfonos estaban intervenidos, que había una serie... Él era siempre, fue muy paranoico. Con un poco de paranoia, es cierto, claro. Pero creo que había asistido a algunas reuniones, por lo que él me comentó, en las que tuvo clara evidencia de que Fujimori estaba involucrado con Montesinos. Tan es así que cuando Fujimori le pide mi renuncia, a los 3 días que me había nombrado, porque yo le hice un desmentido en público, Alberto le dice al presidente que si me exige a mí la renuncia, él también renunciaría como ministro, lujo que no se podía dar Fujimori en ese momento porque ya el gobierno estaba totalmente debilitado, ¿no? Claro. Ahora, nunca se le pudo encontrar, sin embargo, cuentas a Alberto Fujimori en otros países, en bancos, en nada. Se contrató al grupo Kroll, ¿no?, que investiga estas cosas. Es decir, no se le ha encontrado a él dinero. La Procuraduría tenía recursos limitados y, digamos, hoy día los paraísos financieros son muchísimos. Por ejemplo, China tiene 16 paraísos financieros que son imposibles de penetrar. Entonces, en esas circunstancias es que, estando ya yo de salida en los últimos meses de mi gestión, yo estuve 14 meses a cargo de la Procuraduría, hicimos una investigación de mercado y sugerimos a algunas empresas que podían hacer esa búsqueda en el extranjero. De hecho, la única que no recomendé es Kroll, porque Kroll venía con un antecedente negativo por el tema de Alan García y el informe Lark. No sé si recuerdas que hubo un escándalo con esa historia, subcontrataron a un investigador que hizo un mal trabajo y, sin embargo, por alguna razón se decidió optar, no estando ya yo en la Procuraduría, por esta empresa Kroll, que al final no encontró nada. Pero digamos, existen los elementos en las investigaciones que no admiten duda alguna ya. Por ejemplo, los secretarios de Montesinos y las personas que trabajaban en el SIN han dado testimonio uniforme, coherente, múltiple, señalando que todas las semanas salió un maletín cargado de efectivo con $100.000 aproximadamente, que era el maletín que llamaban del presidente, y eso se iba directo a Palacio y era un dinero que Fujimori estuvo acumulando durante mucho tiempo. En las investigaciones nosotros, por ejemplo, tuvimos información que él tenía una relación con el rey de Malasia, ¿no? Malasia es un reinado un poco extraño porque el rey cambia cada 5 años, y Malasia también tiene un sistema de financiero que permite el flujo de capitales de origen oscuro. Lo mismo pasa con Japón. Las gestiones que hicimos nosotros en esos tiempos en Tokio, por ejemplo, hacían muy difícil la búsqueda del dinero. Entonces, el hecho de que no haya aparecido no quiere decir que no esté. Y una prueba de eso es que Fujimori ha subsistido todo este tiempo con fondos que no puede razonablemente explicar, ¿no? Bueno, está en la cárcel, ¿no? Ahí los gastos no son muy grandes. Ahora, pero mientras estuvo en Japón y después el tiempo que pasó en Chile, digamos, hacía gala de una solvencia económica que merecía algún tipo de explicación, ¿no? Ahora, digamos, comparando la corrupción de Fujimori con la del primer gobierno de Alan García, que fue también notoria, digamos, muy importante, claro, son dos corrupciones completamente diferentes, ¿no? Quizás la de
Alan García se derivó del control económico, del intervencionismo económico, habían peajes para todo, había que pagar para todo, desde acceder al dólar MUC a una licencia de importación, en fin, era una corrupción muy difundida en todos los ministerios, en todas partes, quizás con una cúspide, ¿no? en pirámide. En cambio, la de Fujimori, una corrupción derivada más del control político. En lo económico, más bien, uno le pregunta a los empresarios si ya no tenían que pagar, ya no tenían que coimear, digamos, en lo económico se suprimió esa corrupción, pero sí era una corrupción más focalizada y quizás más perversa, ¿no? Porque utilizaba el poder judicial, los militares, dos tipos de corrupción completamente diferentes, pero en términos de montos habría que saber. Ese análisis es correcto, ¿no? Porque yo diría la corrupción antes de Fujimori, ahí está el libro de Alfonso Quirós, Círculos Corruptos, que hace un recuento de toda la historia de la corrupción en el Perú, era la típica corrupción latinoamericana, digamos, de gran extensión, corrupción administrativa de gran extensión, incluso de altos niveles de poder. Sin embargo, hay un salto cualitativo en el caso de Fujimori y Montesinos, que es lo que la Iniciativa Nacional Anticorrupción llamó la corrupción sistémica, es decir, cuando en el núcleo del poder se instala una organización criminal como esta, que tenía control de todo el aparato del Estado. Literalmente fue un Estado capturado por esta red que tenía pues fines ilícitos que iban mucho más allá de digamos la corrupción basada en la coima o el soborno, ¿no? Aquí han habido una serie de elementos que iban como en círculos concéntricos dando vueltas, desde tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, que son los grandes rubros donde se consiguieron estas bueno, Montesinos era el representante del cártel de Medellín en el Perú, ¿no? Prácticamente. Bueno, hay una historia que se relata en el libro que viene por la boca de Roberto Escobar Gaviria, el hermano de Pablo, a quien le decían el osito, ¿no? Este señor le reventó una bomba, quedó ciego y estando en el hospital presentó un libro que se llamaba Mi hermano Pablo, y en ese libro da cuenta que estando él con su hermano Pablo en la hacienda Nápoles que tenía allá en Medellín, recibe una llamada al teléfono satelital y el que estaba haciendo la llamada era Vladimiro Montesinos, que habla en confianza con Pablo y después le dice: te voy a pasar a Fujimori que te va a agradecer el $1.000.000 que aportaste a la campaña, ¿no? Por eso es que se inicia entonces una investigación. Pero Montesinos desde antes era abogado de narcotraficantes, él tenía ya patrocinio de narcotraficantes colombianos, entonces su familiaridad con estas redes de tráfico de drogas era bastante alta, ¿no? Sí, pues capturaba, eliminaba narcos en el Perú, eran los rivales del cártel de Medellín. Bueno, y después está la historia del Vaticano, ¿no? Se explica directamente. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la, digamos, corrupción que vemos ahora? Hemos dicho, más que corrupción, hay mafias. En este momento, digamos, las mafias han estado ganando terreno en los últimos años de una manera muy peligrosa, hasta que finalmente esto ha estallado y se ha desatado una corriente, digamos, de lucha contra estas mafias, felizmente, ¿no? Entonces hay 3 o 4 presidentes regionales, el caso más notorio es el de César Álvarez en Ancash, ¿no? Que era una especie de mini Montesinos, digamos, o mejor dicho, montó un aparato muy parecido, aunque a escala más regional, con muertos incluso, ¿no? Así es. Y el caso de Rodolfo Orellana, que es una cosa increíble por su capacidad de penetración en todas las instituciones y todo lo demás. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tiene eso, digamos, es un fenómeno que vamos a poder derrotar o es una cosa que está avanzando cada vez más? Yo diría que en primer lugar era un fenómeno previsible. Se dijo en Proética, cuando analizamos todo el tema de la regionalización, y se trabajó mucho con gobiernos regionales, era obvio que la desconcentración del poder iba a traer como consecuencia también la desconcentración de la corrupción. Donde hay poder concentrado hay corrupción concentrada, cuando se desconcentra el poder la corrupción también se desconcentra. El problema con el modelo de regionalización es que no estableció los pesos y contrapesos, los controles que hubieran impedido que estas autoridades, estas nuevas autoridades con cuotas de poder desconocidas antes para las regiones, incurrieran en estos actos de corrupción. Yo no estoy de acuerdo con quienes sostienen, y lo vemos mucho en la prensa, que este es el mismo tipo de corrupción que la que hubo en la época de Fujimori y Montesinos. Yo creo que cualitativamente estamos hablando de una cosa distinta, son modelos a escala, como bien dices, y en el caso
de Orellana en particular, lo que tenemos es una organización que penetra las instituciones del Estado, particularmente aquellas que están vinculadas a la Administración de Justicia, el Ministerio Público, los jueces, la policía, el Congreso, ¿no? Porque Orellana tenía de alguna manera penetrados todos estos y después utiliza sus propios medios de comunicación para agredir a sus enemigos, ¿no? Lo que torpemente hizo fue abrirse un abanico tan grande que le estalló. Usa exactamente los mismos elementos que utilizaba Montesinos, solamente que no está en el poder, o sea que es incluso más meritorio, si cabe la palabra. ¿Cómo puede hacer una cosa así sin estar en el poder? Es decir, eso habla de lo vulnerables que pueden ser nuestras instituciones, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, el Congreso, y eso tiene que ver con la ausencia de contrapesos, y contrapesos dices tú en las regiones. Esos contrapesos son precisamente el Poder Judicial y la Fiscalía en las regiones, ¿no es cierto? Eso nos lleva al tema de... Bueno, la Contraloría, que debe jugar un papel fundamental en esta materia, y la verdad que, bueno, el Contralor dice que no tiene los recursos ni el personal, pero el problema, pues, cuando uno mira en el mundo anticorrupción cuántos casos se han descubierto por acciones de la Contraloría, en realidad... Sí, pues. No son, pues lo descubre la prensa de investigación y la que los presenta o estallan, como los laboratorios de cocaína en la década de los 80. Ninguno era descubierto por la policía, sino cuando explotaban, recién uno se enteraba que había estas mansiones dedicadas al tráfico de drogas. Con la Contraloría hay un problema serio, ¿no? Hay que redefinir su sentido, ¿no? Porque en realidad la Contraloría sirve para asustar a los buenos funcionarios que no toman decisiones y no sirve para capturar a los ladrones. Entonces habría que invertirle el proceso. Pero aquí lo fundamental es reforzar la justicia, la Fiscalía, la Policía, porque esto tiene que ver con la implantación real del Estado de Derecho en el país, del imperio de la ley. ¿Cómo ves ese tema? Es decir, la reforma judicial, de esto se habla hace mucho tiempo. Han habido algunos avances con el Código Procesal Penal, en varios distritos. Ahora hay una nueva ley contra las organizaciones criminales, ¿cómo se llama? De crimen organizado. El crimen organizado, en fin, que ha comenzado a implementarse. ¿Cómo ves el tema del Poder Judicial, el sistema de justicia? Es decir, ¿se ha avanzado, no se ha avanzado? ¿Hasta dónde? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que si miramos el sistema de justicia que tenemos hoy, del que teníamos, por decir, en los años 80, que es cuando yo empiezo a litigar y me familiarizo con el sistema, creo que hemos mejorado mucho. ¿Ah, sí? Antes teníamos un Poder Judicial altamente corrupto, con corrupción generalizada en todos los niveles. Hoy día uno mira la Corte Suprema y salvo 2 o 3 personajes discutidos, en realidad tenemos una Corte Suprema, yo diría, bastante decente. Ajá. Y lo mismo pasa en los niveles inferiores. Hoy día hay jueces jóvenes muy bien preparados y con niveles de integridad que antes no se veían. El problema es que el sistema en sí mismo no es un sistema que está funcionando y que está a la altura de los retos que impone la solución de conflictos en el país. Efectivamente, el nuevo Código Procesal Penal es un cambio de modelo que desde mi punto de vista aporta significativamente para la lucha contra la delincuencia, agiliza los procesos al erradicar todos estos ritos escriturados, hace que sea mucho más ágil la administración de justicia. El problema es que si este nuevo modelo no viene acompañado de los recursos y de la infraestructura adecuada, ahora todo se tiene que grabar, son audiencias, ya uno no presenta papeles, saca un disco y tiene la audiencia ahí grabada y así funciona, digamos, en todos los niveles. Eso requiere mucho presupuesto, eso requiere ambientes adecuados para poder llevar adelante estas audiencias donde antes había un juzgado con 4 sillas, hoy día se necesita una sala que tenga equipos de sonido, etcétera, etcétera. Y lamentablemente este modelo no ha venido acompañado de su financiamiento, y por eso en Lima se viene aplazando desde hace muchísimos años. Y tampoco ha venido acompañado, me parece, del fortalecimiento de la capacidad de investigación de la policía, de la investigación científica, como le llaman, es decir, criminalística, con laboratorios y todo, porque resulta que este nuevo Código Procesal es mucho más exigente desde el punto de vista de la prueba, ¿no? Tienes que realmente tener pruebas. Entonces, la policía se queja, y muchos se quejan, de que se termina soltando, que es mucho más rápido, efectivamente, es más célere, pero lo que ocurre es que se sueltan a los delincuentes porque no hay pruebas, porque se los capturó sin presencia del juez o del fiscal, y entonces basta algún error de formalidad de ese tipo para que haya que soltarlos. Entonces,
Yo creo que es un buen modelo, pero efectivamente es un modelo garantista, como debe ser. El ciudadano tiene que estar también de alguna manera protegido frente a un Estado poderoso. El problema es ese, que si no hay los recursos ni la preparación adecuada, por ejemplo, la cadena de custodia de la prueba. Si se viola la cadena de custodia de la prueba, entonces uno realmente, el fiscal que tiene a su cargo la investigación preliminar o el juez de la investigación preparatoria, tiene que soltarlo porque esa evidencia no se puede utilizar. Esto exige de los abogados y los operadores de justicia una preparación que antes, a la que no hemos estado acostumbrados. Aquí, como todo, digamos, el ejercicio de la justicia también ha sido bastante chicha e informal en muchas cosas, ¿no? Pero, y esa preparación tampoco existe. Entonces, si no tenemos preparación y no tenemos recursos, esto no está funcionando. Pero yo diría que en los distritos judiciales, donde ya viene implementándose el modelo, por ejemplo, Huacho y Arequipa, Trujillo, tenemos jueces y fiscales muy bien preparados. ¿Sí? Sí. En eso el Ministerio de Justicia ha hecho su trabajo y el Poder Judicial también. Han venido... El Ministerio Público, sobre todo, creo que ha avanzado, ¿no? Porque en el Ministerio Público un fiscal de la Nación puede durar, ¿cuánto? 5 años. 5 Hay continuidad en el gobierno. A diferencia del Poder Judicial, en donde el presidente de la Corte Suprema dura 2 años cuando se entera el problema. Si está empezando a entender, ya se tiene que ir. Ese es parte del problema, ¿no? Efectivamente. Pero entonces, bueno, es un asunto de recursos, es decir, recaemos en el MEF. El MEF es el problema. Bueno, en este caso tiene que haber financiamiento y eso depende del Ministerio de Economía. Ahora, la justicia pues nunca ha sido prioridad en este país, también es verdad, ¿no? La Constitución establece un porcentaje del presupuesto que debería serle asignado e históricamente nunca se ha llegado remotamente a ese punto. Como en el caso de educación también, ¿no? Pero en un momento en el que la seguridad ciudadana se convierte en el problema número 1 del país, según lo sienten los ciudadanos y lo señalan las encuestas, entonces creo que debería haber también una preocupación que se traduzca en un incremento del presupuesto para que esto funcione y podamos sentirnos más protegidos, ¿no? Pero ¿tú crees que hay efectivamente en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, una masa crítica de fiscales y jueces suficientemente bien preparados y honestos o no? Yo creo que existe esa masa crítica hoy. Yo, si me hubieran hecho la pregunta 10 años atrás, hubiera dicho que no. Mi experiencia hoy día es que tenemos magistrados de muy buen nivel, con niveles de integridad significativos. Por supuesto que hay siempre el grupo de magistrados y fiscales que están vinculados a la corrupción, si no Orellana no hubiera podido avanzar como avanzó, ¿no es cierto? Claro, sí, pues. En todos los niveles. Hoy día tenemos a un ex fiscal de la Nación que está siendo investigado por posibles vinculaciones con este personaje, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si uno toma una fotografía hoy día y hace un análisis interno, yo creo que hay una masa crítica que permite tener esperanza de que esto vaya a resolverse estructuralmente, ¿no? Ahora, ¿es posible un diálogo inteligente entre el Ministerio de Economía y el Ministerio Público y el Poder Judicial para trazar un plan para ir consolidando estos avances? Por ejemplo, el otro día César Azabache escribía que los 3 casos que se han, formalizado contra César Álvarez, el presidente regional de Tumbes y contra Gregorio Santos, o el caso de Pasco, no recuerdo, según él están muy bien armados, fundamentados, son casos sólidos, trabajados por fiscales que han hecho una labor de equipo que realmente representan un nuevo nivel de capacidad, que no existía antes. Eso hay que consolidar. Sin duda alguna. Ya han empezado a aparecer liderazgos que antes no habían. Hoy día hay un fiscal como el doctor Chinchay, por ejemplo, Alcides Chinchay, que es el fiscal que tiene bajo su responsabilidad sustentar los casos ante la Corte Suprema, y realmente da gusto escuchar a un funcionario con ese nivel de preparación. Y yo creo que eso mismo ocurre en La Libertad, está ocurriendo en Huacho, en Arequipa, las provincias que más tradición tienen con la vigencia del nuevo código. Eso ha generado algunos liderazgos muy interesantes. Hay que apostar a esa generación, porque además hay gente que viene con ideas innovadoras y con una nueva perspectiva de cómo debe funcionar la justicia, ¿no? Bien, José Ugaz, muchas gracias por tu participación en La Hora N. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Mario Tapia, que es especialista en agricultura andina. Ha publicado una investigación muy interesante sobre las razas de la quinoa en el Perú, esto dentro de nuestro segmento dedicado a la innovación, ciencia y tecnología. Regresamos.